Bienvenidos a este webinar de la comunidad de los tres principios en español. 3PSP es una organización sin fines de lucro comprometida con llevar el entendimiento de los tres principios a personas de habla hispana alrededor del mundo. Hoy tengo el placer de presentar a Manuel Urea. Manuel es un explorador de la conciencia y el bienestar, empresario de tecnología, amante del deporte, apasionado de la danza y el movimiento, comprometido con la educación consciente, entusiasta de la motivación, la inspiración y la acción. Lidera el área de transformación en un proyecto pionero orientado a la acción preventiva para la mujer antes y durante la menopausia. A Manuel lo pueden encontrar en Facebook como Manuel Urea Cruz y en Instagram continuo Manuel Urea Yucando. Hoy Manuel nos viene a hablar de tu espacio personal, la necesidad de poner atención en ti. Y nos dice, la confianza es un paso muy importante hacia la prosperidad. ¿Dónde comienza esta confianza? ¿Tienes confianza en ti mismo? ¿Generas confianza en los demás? ¿Es bueno ser egoísta? ¿Te permites los espacios personales que necesitas? Esto lo exploraremos hoy desde una guía infalible, tu sabiduría. Es un placer tenerte con nosotros aquí, Manuel. Me encanta escucharte. Bienvenido y bienvenidos todos a este espacio y gracias por acompañarnos aquí mismo cada 8 días. Muchas gracias, Laura. Y bueno, y gracias a todos por estar este ratito, ¿no? Que en cierta forma ya constituye, por lo menos para mí, ese espacio para mí, ¿no? Y bueno, hoy la temática es tu espacio personal. Y bueno, a ver, esto fue lo que me vino porque yo tenía nota en el calendario un poco, pues este webinar. Y es un poco yo tenía que dar un título hace una semana, ¿no? Y en ese momento, pues esto fue lo que sentí un poco. Y no sé si ha venido provocado por varios inputs que he tenido de distintas personas, que, bueno, esto es un poco la temática que pongo sobre la mesa, que es tu espacio personal. Y sí que me gustaría, como siempre en estos espacios que tenemos, pues que veamos esto desde todos los prismas, ¿no? O que lo veamos desde el prisma que tengamos que verlo. Porque cuando piensas en qué compartir, ¿no? Pues en ese momento te viene algo. Luego, durante los días, ¿no? Que ya tienes la oportunidad de estar aquí en buena compañía y en esa profundización, pues también te vienen cosas, ¿no? Y algunas las apuntas. Pero lo cierto es que luego, cuando se está aquí, pues la cosa pues te puede llevar por donde la sabiduría quiera que te lleve, que es en cierta manera también lo bonito, ¿no? Entonces vamos a ver hoy, a ver dónde nos lleva esta invitación. Como os decía, la temática del espacio personal me ha venido como distintos inputs, ¿no? Por un lado, lo que mencionaba Laura en el programa que estoy implicado de prevención de la salud para las mujeres, ¿no? Tratamos el deporte, la nutrición y la parte de transformación. Pues ahí estamos creando una plataforma online, pero hemos iniciado un programa, lo que es físicamente, con un grupo de mujeres, ¿no? Para ir viendo, pues ir testando, ir viendo cómo va la cosa, ¿no? Y me he dado cuenta, o el input que hemos recibido después de llevar ya algunas semanas con esto, es la necesidad que ellas tenían de tener este espacio, un espacio de escucha. Un espacio de escucha. A ver, de esta temática ya hablamos en el webinar que tuvimos de la menopausia, ¿no? Pero sí que ahí, aparte de aprender
por ejemplo, a trabajar la fuerza, que es muy importante con materia de prevención, además de aprender a alimentarse mejor, que es otro elemento fundamental, uno de los temas que resaltaban era el disponer de un espacio donde poder compartir. Y bueno, llamaba la atención, ¿no? Cómo muchas veces no conseguimos, quizás en otros círculos o círculos más íntimos o más cercanos, el hacer esto, ¿no? Y bueno, se dan de esa manera, ¿no? Y les está ayudando mucho, lo primero porque es un canal de escucha profunda, ahora que estamos con Azul también ahí explorando un poco el tema de la escucha profunda. Yo creo que la cosa también va por ahí, ¿no? Porque se abre un espacio de confianza donde se deja vía libre, ¿no? Y eso que yo tengo algunos condicionantes ahí que me intentan un poco que haya unas estructuras y yo siempre me salgo de ahí y doy rienda suelta, ¿no? Entonces, en ese ámbito, pues he recibido ese input, ¿no? Luego también tuve hace unas semanas un encuentro con una madre de un compañero una madre de una compañera de mi hija, que bueno, está en un proceso, ella está de baja laboralmente por temas de estrés, trabaja en tema de banca, y yo desde la que la conozco de hace pues, unos años, ¿no? Siempre la he visto ahí, ¿no? En ese proceso, un poco esa rueda de hámster, ¿no? De trabajo estresante, estrés, familia. Pero siempre he visto una persona que no, como con una barrera, ¿no? Yo siempre he sentido algo que no iba, como que no va más adentro, ¿no? Y bueno, en una conversación que tuve con ella hace poco, pues surgió esa escucha profunda, esa conexión con ella en esta fase que de hecho ha tenido un problema en los ojos derivado de todo esto, ¿no? Y de esa escucha profunda salió de nuevo este tema, la necesidad de darse un espacio que no se estaba dando. Y justo después de terminar esa conversación conmigo, tengo que preguntarle si lo ha hecho, porque ella es como que hablaba en futuro, ¿no? Sí, tendría, y después de esa conversación dije, vamos a ver, ¿tú necesitas esto? Sí. ¿Sabes lo que quieres? Bueno, no, pero podría hacer. Vale, venga, hazlo. ¿Qué tal si en estas semanas te vale bien? Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Entonces, nuevamente salió el tema, ¿no? Muchas veces llevamos una vida, una familia, un trabajo, pero ¿dónde quedamos nosotros? ¿No? Supongo que esto os resultará familiar, por lo menos. Bueno, ahora os contaré también mi caso, pero ya os digo que yo me lo he encontrado con esta madre, y luego me la he encontrado también bueno, es la mujer de un primo mío que le hizo un proceso de coaching, que estaba a punto de entrar en depresión, y del resultado del proceso volvió a salir el mismo resultado, y es que ella estaba en un rincón. Desde que dio a luz se había dedicado a sus hijos, se había dedicado a su marido, se había dedicado a su madre, pero ella se había olvidado, estaba en un rincón. Y curiosamente es una persona que tiende mucho a hablar de los demás, que es un indicador interesante también a explorar, ¿no? Cuando tú ves personas que están en el prejuicio, en fijarse de lo que tiene alrededor y bueno, enjuiciarlo, opinar, a veces criticar, ¿no? Y llama la atención, ¿no? A mí por lo menos me llama la atención, porque es algo que como que cada vez me gusta menos en las conversaciones que se tienen, ¿no? Y hay veces que te encuentras en entornos que parece que esa es la dinámica, ¿no?
Y a mí me lleva a reflexionar un poco, me llevó con ella, ¿no? Y sobre esto, ¿no? Y el resultado, igual que los otros dos casos, era el mismo. La niña tiene que salir y tiene que buscar su espacio, se tiene que volver a encontrarse. Se tiene que volver a encontrar, ¿vale? Porque siendo la misma persona, pues se había olvidado, ¿no? Estos casos, bueno, en cierta manera puede ser que me hayan dado a la temática de hoy, ¿no? Tu espacio personal. En mi caso, yo no sé si eso es una virtud o un defecto, pero yo es algo que siempre he hecho. Siempre he buscado mi espacio. Ahora después entraremos también en el tema del egoísmo. No sé si es egoísta o no, pero siempre he buscado lo que me llena, ¿vale? En algunas ocasiones igual de otra manera. Ahora podemos decir, por ejemplo, este espacio u otros de profundización, pues oye, también es buscar lo que es mi misión, ¿no? Ahora quizás desde 10 o más años en adelante, pues ha sido seguir esta línea de profundización, que a veces no es fácil, ¿no? Porque tú tienes otra línea o tienes que manejar otra, entonces ahí hay que persistir. Pero sí que es verdad que es algo que a mí no me ha costado nunca. Y os cuento anécdotas. Yo he tenido que viajar por negocios a visitar a clientes, no sé si conocéis Islas Baleares, por ejemplo, y yo tenía mis reuniones, a lo mejor iba por 2 días, tenía mis reuniones de trabajo y yo me llevaba mis patines. Yo terminaba mis reuniones de trabajo y me iba a patinar. O me iba con mi traje, porque antes, ahora ya menos, ¿no? Pero antes sí que ibas trajeado con tu corbata y tal para un día, y me paraba en la playa, me quedaba en calzoncillos y me bañaba en la playa, con mi traje en la arena y mi trolley. O terminar un grupo que tenía aquí en la Sierra de Madrid y subirme porque era periodo de nieve y subirme a esquiar 3 horas, aprovechar y llevarme ropa y subir. O sea, a mí eso nunca me ha costado. O sea, nunca me ha costado el hacer lo que me ha gustado, rompiendo, o me recuerdo también cuando monté la empresa, que me apunté a lo llamaban la Villano Outdoor Challenge, que es un coche de Mercedes que están patrocinando, y yo pues me apunté con una revista que se llama Men's Health, y estaba montando mi empresa casi de cero. Claro, mi socio, cuando le dije que me iba 3 días allí a hacer barranquismo, bici, no sé qué, vamos, estaba que estaba loco y tiré para adelante. Y os puedo decir que esa fue de las mejores experiencias de mi vida. Fue de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, que yo recuerdo. O sea, porque fueron unos días de deporte, de conocer a gente, o sea, reunía un poco mar, montaña, piraguas, para mí brutal, ¿no? Pero claro, no me quedé en lo primero que te viene, en los frenos, ¿no? El si puedo, no puedo, debo, no debo. Y ojo, yo no digo que seamos, bueno, que no racionalicemos las cosas. Yo os estoy contando mi ejemplo, ¿eh? Y como hoy hablamos de tu espacio personal, pues bueno, puedo contaros que mi experiencia haciendo esas cosas que me llenan, puedo decir que es satisfactorio. Es satisfactorio. Y me ha permitido vivir momentos muy buenos, y diría también en este último periodo, pues que me han permitido conocerme muchísimo más, saber mucho más de mí y saber mucho más del ser humano. Y eso ha sido un poco gracias a eso, ¿no? A esa... Ya os digo que no sé si llamarlo, lo podríamos llamar en algún momento egoísmo, después entraremos en esto del egoísmo, persistencia, no sé, llamémoslo como quieras, pero lo he perseguido y no he renunciado a ello, ¿no? Y veo que hay personas que no lo hacen, que esto le cuesta.
incluso personas pues, que saben que es fundamental el tema deportivo, por ejemplo, y no se mueven. Ese es un ejemplo bueno, ¿no? O que no... O sea, ejemplos podemos buscar muchos. De hecho, quería un poco preguntaros, como primera reflexión un poco, ¿cuál es vuestro espacio personal? Y, bueno, antes, perdonar, daros un segundito, porque yo creo que esto merece ahí una reflexión. También, antes de entrar, lo que me venía, justo antes de entrar, me ha venido el tema también de los niños. Si los niños necesitan este espacio personal, ¿no? Porque hay veces que parece que nosotros sí que necesitamos, necesito mi espacio, necesito mi tiempo para estar solo y tal. ¿Y los niños necesitan este espacio personal? Porque yo me di cuenta que, desde luego, ellos, si lo necesitan, no lo reclaman. Y sí que veo a mi hijo que cuando se quiere estar solo, se para allí, se pone a jugar, no dice nada a nadie. O mi hija se pone a pintar, no le dice nada a nadie. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Que quizás tenemos ya una carga racional que nos hace tener que tener mi espacio personal. No sé, esto me venía nada más entrar y digo, también lo quería compartir, ¿no? Un poco este tema. Entonces, creo que Laura ha levantado la mano, pero sí que no sé si la has levantado porque querías comentar. Pues adelante, y a continuación pasamos un poquito a esta reflexión. Yo soy amante de los espacios personales. Me encantan. Y como a todo nivel, como trato de buscarlos, como a nivel de hobby, a nivel deportivo, a nivel de descanso, a nivel de todo, de cuidarme, de contemplarme, de todo. Y me parece que son espacios como que vuelven y lo asientan a uno, en su ser, en su neutralidad, en su sabiduría, como espacios donde el tiempo casi que como que se detiene para estar dispuesto como para nosotros mismos. Y cuando hablabas ahora de los niños, lo que pasa en los adultos es que lo buscamos, lo reservamos, lo agendamos como si fuera, no lo hacemos con la naturalidad que lo hacen los niños. Yo me acuerdo una vez que se nos dañó la secadora y compramos secadora y entonces estaba la caja enorme y cuando la fuimos a botar, mi hijo tenía 3 o 4 años. Dijo, no, 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 no la boté, no la boté. Pues la caja estuvo en mi casa por ahí un año, porque él construyó una nave espacial dentro de la caja y era como su espacio personal. Y entonces con el tubo del Scott Cocina hizo la palanca de cambios, o sea, con todo reciclable, él logró hacer su nave espacial ahí adentro, le hizo ventanas. ¿Y en qué momento vamos abandonando como esos espacios personales? Ayer estaba en una reunión con unas amigas que tenemos muchas personas que se están separando y hablábamos que parte del común denominador de esos casos específicos es que muchas veces, especialmente en la mujer, que es un tema que tú trabajas bastante, mm, cuando empieza a ser madre, se olvida de ella y deja de mirar así o mirar así hacia su pareja y empieza a mirar solamente hacia sus hijitos. Y empieza a creer que su satisfacción es la satisfacción de los hijos y se olvida de que ella existe. Y entonces a veces uno le pregunta, ¿y qué te gusta hacer? Y ni saben contestar. ¿Y qué te gustaba hacer? Y ya ni se acuerdan, porque se borran esos espacios personales. Entonces me parece muy lindo el tema que nos traes, porque es volver a reconectar con todas esas cosas que nos conectan con nosotros mismos, no con lo que está de moda,
sino con lo que de verdad desde nuestro interior, nuestra sabiduría nos informa, nos guía, nos muestra y nos reconecta con eso que realmente somos. Me encanta el tema. Gracias, Manuel. Gracias, Laura, pero fíjate, muy interesante esto que comentas, porque es verdad que es como un patrón este que estás comentando, ¿no? Sobre todo en mujeres o, bueno, parejas, familias que tienen hijos, que ocurre eso y luego a cierto tiempo es como que vuelven, ¿no? Cuando como que ya han pasado un poco, los niños son mayores y tal, sí que parece que vuelven. Entonces, claro, yo me pregunto, ¿qué ha ocurrido ahí para que eso sea así? Si tiene, a lo mejor es que tiene que ser así, no lo sé. ¿Es así en todo el mundo? Yo creo que no, porque yo conozco madres que no se han abandonado. Yo, por ejemplo, lo que pasa es que esto entras en un debate muchas veces de si el hombre o la mujer, claro, es que tú no eres madre, ¿no? Yo no dejé, bueno, sí dejé el triatlón, pero yo nunca he dejado, por ejemplo, yo iba con un carrito adaptado de correr a correr carreras con mis hijos bebés. Yo no he dejado de hacer mis cosas, mi deporte, lo que... No lo he dejado, ni cuando nacieron mis hijos. Entonces, me pregunto un poco esto, ¿no? Que si es así en todo el mundo, ¿y qué provoca eso? ¿Qué provoca que nos abandonemos? Yo creo que, por ejemplo, que para mí, les digo que ha sido tan importante en los espacios, que ha provocado que los haya reducido porque nunca en la vida se han desaparecido. Pues la supermujer, la super ejecutiva, la super ama de casa, la super mamá, la super coach, la super esposa, la super hermana, la super hija. Y entonces el tiempo se va agotando y los espacios se van acortando. Entonces yo nunca los he eliminado, pero sí ha habido temporadas de mi vida donde se han acortado, donde se han disminuido en tiempo. Que, de cierta manera, bueno, pues, no sé si podríamos decir creencias o que libremente una toma ese camino o elección, ¿no? Sí, Claro, pero a mí lo que me llama la atención, porque claro, cuando tú ves una madre o un padre, dices, vale, pues han tenido sus hijos y es que tienen sus espacios y son felices y tal, y les ves bien, pero claro, cuando te encuentras estos casos, dices, hostias, es que aquí hay algo que no cuadra, ¿no? Porque, o a lo mejor tiene que ser así, ojo, que no, bueno, pero sí que ves los casos que os he mencionado de gente que empieza a entrar en depresión y por el ahí, y ahí, abandono. y ahí se me ocurre decirte una cosa y es que un cuñado mío tiene una frase que a mí me encanta y es, no hay nada más desocupado, más ocupado que un desocupado. Porque tú miras, pues, o me ha pasado mucho más a mí, pero pues en las sesiones y en las mujeres que han llegado a mí, y es que las que menos tiempo tienen para ellas son las que no trabajan, las que ya no tienen papás, las que ya, o sea, que es solamente el rol de los hijos, pero es una entrega tan absoluta que se olvidan de ellas, se abandonan ellas. No es como un denominador, vuelvo y lo digo, o sea, no es siempre, no es una fórmula, pero sucede muchísimo. Ok. Ok, pues ahora sí os quería, bueno, no sé si no hay nadie, vale. Pues os quería invitar un poco a una reflexión rápida de que pensemos cuál es nuestro espacio personal. Si queréis nos damos un minutito y simplemente cuál es nuestro espacio personal.
Ok. Pues no sé si alguien que quiera compartirlo y que pueda o quiera compartir cuál es su espacio personal. Dale, Cecilia. Cecilia, Hola, buenos días o buenas tardes con todos, ¿qué tal? Buenas. Bueno, súper interesante el tema, ¿no? Antes de lo del espacio personal, cuando Manuel comenta a qué se debe esto de que a veces las mujeres un poco se olvidan de sí mismas ante la entrega de los hijos a la familia, ¿no? Y no llegan a tener esos espacios personales o no permitirse esos espacios personales, ¿no? A mí me venía una serie de cosas, porque yo decía un poco de ese grupo que no es que he perdido mi espacio, porque creo que nunca lo he hecho, quizás sí, quizás no ahorita, pero sí hay un tema definitivamente de naturaleza, ¿no? Por lo que significa ser madre desde el punto de vista natural, naturaleza. Y también hay un tema económico, ¿no? Entonces yo siempre lo asocio a eso, ¿no? O sea, ¿por qué la mujer se abandona? ¿O por qué no tiene sus espacios personales? ¿O por qué la mujer, no? Y yo hace poco también tuve una conversación algo parecida, ¿no? Cuando, por un tema muy puntual, Manuel, ¿no? En que me di cuenta y lo comenté con unas mujeres que la mayoría trabajábamos, creo que todas en ese grupo trabajábamos y todo, y me vino esto, ¿no? O sea, la pregunta de, ¿no se dan cuenta o no se han dado cuenta de que en general, no todos los casos, en general, el hombre se permite tener más espacios, ¿no? Para él mismo que las mujeres, ¿no? Y conversamos sobre eso, ¿no? Porque sí, el esposo en general, por lo que veo, se va a hacer una maestría, un posgrado, un curso, un taller, bla, 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 se va a hacer su carrera de bicicleta, su triatlón, el reunión con sus amigos, su moto, lo que fuera. Siempre está ahí, ¿no? Voy a hacer esto, voy a hacer otro, ¿no? Y de alguna manera, como yo les comentaba a este grupo, al final, como mujeres, nosotros vemos que ya el hombre se disparó, se comenzó a, me voy, a hacer mis espacios personales, y la mujer, de alguna manera, no sé si consciente o inconscientemente, voltea y mira a sus hijos, y mira su casa, y mira su hogar, y dice, ¿no? Si yo me voy, ¿quién se queda? Si yo me doy esos permisos, al menos al mismo tiempo, ¿quién se queda? ¿No? Y es como que algo un poco que, eso lo conversé, de que sentimos un poco que entre preferencia, preferimos quedarnos, necesitamos quedarnos, queremos quedarnos, pero a veces no queda otra opción que quedarnos, ¿no? Entonces, eso yo lo discutía y me calzó exactamente con el tema de hoy, Manuel. Y en relación a mí, personalmente, ya el tema de espacios personales, reflexionando ahorita, yo creo que sí me doy mis espacios personales cuando digo no, ¿no? Mayormente cuando digo no, ¿no? Que hay que hacer esto, yo, no. Perdón. Y me dice, a mal hora, en un mal momento, necesito tal cosa. Y yo le digo, no es el momento, no es el mejor, la situación, no, lo siento, no, ¿no? Y en verdad estoy pensando en mí, porque, o sea, hay momentos y momentos, ¿no? Entonces, ahora reflexionando en eso, digo, sí, efectivamente, mis espacios personales, que me los doy físicamente, digamos, ¿no? Que sí, un viaje, una salida con amigas, un taller para mí, un gimnasio para mí, una clase de no sé qué, o un curso que sí me los doy, digamos, por ese lado, pero en el día a día, mis espacios personales ahora reflexionando es cuando realmente puedo decir no a mi esposo, no a mi hijo, no a mi hija y no al resto de mi familia, ¿no? No, no puedo. Porque estoy cansada, porque no tengo ganas, porque no me gusta, por lo que fuera, un no sin culpa, sobre todo. Eso quería compartir, gracias. Muchas gracias, Cecilia.
muy revelador lo que has dicho y anticipa cosas que, bueno, que yo tenía ahí, pero sí que el decir no, fíjate que es una reivindicación y un compromiso, o por lo menos yo así lo veo, con uno mismo. O sea, me parece muy potente lo que estás comentando, ¿no? Porque ese, no sé si en tu caso es así, por lo menos yo lo veo así, ¿no? Que ese decir no al final es reivindicarte tú como persona, ¿no? Que me da pie un poco a lo que después veremos del egoísmo. Ya veremos si eso, qué es el egoísmo, pero sí que es como, ¿no? Como una reivindicación y un compromiso conmigo, ¿no? El decir no a otra persona, porque es verdad, y yo, por ejemplo, el caso que os comentaba, la mujer de mi prima, vive en un pueblo que hay bastante machismo, el marido, pues bueno, sí que hay machismo, pero hay machismo porque también se permite, ¿no? Entonces, ella no dice no, ella no hace esto. Entonces me parece muy potente lo que estás comentando, ¿no? Porque fíjate, tú podrías decir, no, mi momento de espacio personal, que puede ser igual de bueno, es ir al teatro con mis amigas, ¿no? Pero para ti es decir no. Está genial. Y respecto a lo que decías al principio, a ver, yo creo que es verdad que eso puede ser una generalidad, ¿no? Y yo no lo niego, pero yo conozco tanto mujeres que hacen eso como mujeres que no lo hacen, como hombres que hacen eso y hombres que no lo hacen. Y luego si lo saco un poco de ese caso que hemos comentado de familia, hijos, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, yo cuando monté mi empresa, yo tuve los primeros años de abandono, un poco abandono, pero salvo, bueno, a ver, como he mencionado, salvo momentos que siempre me he permitido, pero ahí sí que era trabajo, 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 trabajo. Incluso ni familia, ni cosas para mí, sino trabajo, trabajo, trabajo. Y ahí es otro ámbito, pero considero que también fue un poco un cierto abandono, porque me guiaba por otros patrones, por que la empresa fuera bien, por el dinero, por tal, por los egos. Y no estaba ahí un poco escuchándome verdaderamente lo que yo quería, que es lo que sí que he hecho a partir de los 30, que es escucharme. Entonces, a partir de ahí, mi vida ha cambiado, mi relación con los demás ha cambiado, mi forma de hacer las cosas ha cambiado. El estar aquí hoy es, pues como os digo, para mí es mi espacio personal, al final es esto, es estos momentos, para mí es esos momentos de conectar conmigo y de paz y de tranquilidad, para mí es eso. Bueno, que veo, perdona Cecilia, que han levantado la mano Está bien. 5 compañeros más. A ver, lo que no he visto el orden, pero bueno, vale. Pero. Luego a Lore y luego Tony. Ok. Gracias. Mira, lo que yo veo con el tema del espacio personal tiene que ver con la relación que uno va construyendo consigo mismo. Y esa relación, el conocerme, el comenzar a quererme, amarme, me hace tener una relación súper estrecha. Entonces los espacios personales, yo no siento que mi espacio personal sea, por ejemplo, a mí me gusta pintar, me gusta escribir y tengo esos espacios. Yo siempre he tenido. Tuve una época que no, cuando recién me casé, que quise ser, como decía Laura, la mejor esposa, la mejor trabajadora, la mejor hija, y me olvidé de mí y era todo hacia afuera. Y la vida me lo cobró con un derrame cerebral. Pero cuando ya comencé en este camino del autoconocimiento, empecé a entender y empecé a mirarme por primera vez, a mirarme a mí. Entonces, hoy siento que cada día más vivo en mi espacio personal. Como decía Cecilia, para mí es empecé a decir sí, o sea, empecé a decir no, pero también empecé a decir sí, porque yo vivía muy escondida, entonces empecé a decir sí a la vida, y ahí estaba en mi espacio personal. Entonces cada día he ido aprendiendo
a vivir en el espacio personal siempre. No son momentos, vivo desde mi espacio personal. Es lo que intento y es lo que estoy aprendiendo. Creo un largo camino, un camino permanente, digamos, pero no siento que son espacios puntuales de salir con las amigas, de irme a pintar a mi taller, o siento que el espacio personal tiene que estar, tienes que vivir en él, siempre. Que no se trata de esos pequeños momentos, sino el empezar a ser tú, al ser tú y a estar cómodo contigo mismo en todo momento. Y cuando empezamos a hacer eso, empezamos a vivir permanentemente en ese espacio. Entonces, hoy puedo decir sí, hoy puedo decir no, hoy puedo decir me quedo, vaya, no. Pero viene desde ese espacio personal, vivo desde ese espacio personal, o por lo menos lo estoy intentando, estoy aprendiendo a vivir permanentemente. Eso. Muchas gracias, Vero. Mucha profundidad las palabras que dices, ¿eh? Yo lo que me nace un poco con lo que has compartido es en qué momento nos salimos de ese espacio personal. ¿No? Yo creo que no es que nos salimos, o sea, sí, nos salimos desde el minuto que empezamos a entendernos en dualidad. ¿Ya? Y creo que es parte del proceso, es parte de lo que vivimos. O sea, eso es parte de el salirnos y vernos en dualidad. Y ahora, lo que yo veo es que la misión como ser humano es volver a reencontrarnos en unidad. Esa es la misión, el conocerme, a eso vengo a esta vida. Nací, me sentí separado y sentí que estoy aquí, tú estás allá, tú eres una posible amenaza si opinas diferente. O sea, este mundo en dualidad nos hace irnos escondiendo, irnos protegiendo, y tenemos un ego que nos va ayudando, o sea, nos va haciendo protegernos y cerrarnos. Y la misión como ser humano, como yo lo veo, es volver a entender, volver a recordar, empezar a recordar quiénes somos y que somos unidad. Entonces, no creo que es algo que nos sucedió, sino que es un proceso que a eso vinimos, a volver a entendernos unidad. A mí hay algo que me resuena ahí, es que cuando Manuel pregunta ¿en qué momento? En el momento en que creemos que la experiencia es de afuera hacia adentro. ¿Y en qué Pero eso momento lo crees desde pequeño, o sea, te enseñaron. Claro, claro, pero ¿en qué momento te pierdes? Cada vez que nos compramos el hecho de que la experiencia es de afuera hacia adentro. Y en la medida en que en conciencia vamos dándonos cuenta que la experiencia es de adentro hacia afuera, volvemos a nuestro espacio personal, estemos haciendo lo que estemos haciendo. Y eso viene con el conocimiento de sí mismo, y el conocimiento te lleva al amor a ti mismo. Entonces, es un proceso, a eso vinimos, o sea, yo creo que a eso vinimos como seres humanos. Sí, y sin eso no crecemos en conciencia. O sea, necesitamos tener el opuesto para poder darnos cuenta. Entonces, en ese vaivén es que nos permitimos darnos cuenta y volver. Exactamente. Eso. Sí. Qué lindo. Gracias, Manuel, me encanta el tema. No, gracias a todos. De luego que estamos yendo a un lugar un poco más profundo de espacio personal, pero me gustaría dejar también a los compañeros que han levantado la mano y seguir, pero vamos, creo que estamos yendo a un lugar muy interesante de espacio personal. Sigue Lore, luego Tony y luego Isabel, que bajó la mano. Okay. Hola.
Qué pena que no puedo prender la cámara. ¿Sí me escuchan? Sí, pero tienes una foto maravillosa. Ay, Lore. gracias. Sí, es que estoy en carretera, entonces. Pero el tema me venía súper bien y creo que lo que voy a compartir viene perfecto para donde terminaron Vero, Lau y Manuel. Y es cuando te has dado lugar a tener mucho espacio personal y de repente sientes que está en riesgo. ¿Sí? Lo digo porque voy a poner la situación en contexto solo como anécdota. Y para corroborar lo que dice Lau, cuando nos empezamos o se nos olvida o no vemos y volvemos a ver que como si nuestra experiencia estuviera viniendo de afuera hacia adentro y no al revés. Yo llevo un buen tiempo viviendo sola por decisión propia y lo he disfrutado muchísimo. O sea, he tenido todo el espacio personal posible en el mundo. ¿Sí? Y por supuesto que lo disfruto y me encanta. Y ahora la vida me está llevando a regresar a vivir con mi mamá. Que me la llevo perfecto con mi mamá, etcétera, etcétera, y eso hace que todo sea más fácil. Pero no se imaginan mi resistencia por perder mi espacio personal, ¿no? Por creerme que lo puedo perder. Y un poco desde la exploración que tuvimos hace una semana, 2 semanas, no recuerdo, fue muy revelador para mí recordar que mi tranquilidad, mi libertad y mi espacio personal no podían depender de la forma. ¿Sí? Está bien, claro, que cada quien se dedique a sus actividades, que saque tiempo y no renuncie a lo que le gusta, etcétera, etcétera. Pero ese espacio personal no puede venir de la forma y no puede venir de afuera. Es como una consecuencia. Todo lo que yo hago afuera es una consecuencia de una libertad que yo sienta interiormente. Y cuando dejamos de tenerlo afuera es porque nos hemos olvidado de esa libertad. La libertad no puede ser solamente poder hacer lo que yo quiera o no tener a nadie que te pregunte o no sé, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Hay un espacio interior en el que somos libres de manera absoluta e infinita. Y es el espacio que nos lleva a la paz y a la plenitud cuando recordamos que lo podemos tener disponible en cada momento, independientemente de lo que estemos realizando o de cómo estemos viviendo la vida. Eso me llevó a sentir un poquito de paz con las circunstancias. Y creo que es cada vez que vuelvo y siento como esta resistencia, porque todavía la siento, sería mentirosa en decir que no. Lo recuerdo, lo recuerdo. Volvamos siempre a esa invitación hacia adentro, a recordar dónde está nuestra libertad real y dónde está nuestro verdadero espacio, más allá de la forma. Es como lo que quería compartir hoy. No sé si les haga sentido. A mí muchísimo. Yo la verdad que te estoy escuchando y se me está poniendo el vello un poco de gallina, ¿no? Porque bueno, al final yo creo que, y yo mismo, incluso de lo que os he contado de mi historia personal, muchas de esas cosas que yo siempre he hecho y tal, están bien, pero no es este espacio personal profundo al que estamos apuntando, ¿no? Porque yo creo que efectivamente podemos caer en eso, en la tentación de decir, no, yo es que tengo, como decía Laura, también tengo que planificar mi tiempo, aquí hacerme esta actividad, pero como donde nos está llevando un poco la introspección de hoy, yo creo que es que hay otro lugar más profundo y que siempre está ahí. Y ese es el verdadero espacio personal en el que siempre estamos.
Y a mí me cabe preguntar también ahí, es una pregunta muy, viene mucho de lo que comparte Lore, pero que nos cae a todos, y es, ¿cuántas veces estamos solos y sentimos que físicamente es nuestro espacio personal, pero realmente no estamos disfrutando de nuestro espacio personal? Es tanto el ruido o la confusión o la circunstancia en la que creemos estar absortos, perdón, que no notamos nuestro espacio personal. O sea, no depende del lugar donde estamos. A veces podemos estar absolutamente solos y no notar nuestro espacio personal. Y a veces estar en medio de un concierto y sentir nuestro espacio personal. No depende de la forma. Bueno, tenemos a Tony. Sí, hola, buenos días. Hace rato que Manuel nos invitó a un espacio en silencio. Yo pude notar, y yo creo que todos nos podemos dar cuenta en algún momento de la grandeza que realmente tenemos en ese espacio que ya vivimos. Porque creo que ya no volvemos a estar solos. Creo que al saber que somos parte de todo ese espacio, ya no me siento solo, ya creo que ya no estoy solito y que sí, efectivamente a veces salimos. Pero cuando salimos es cuando notamos que puede dañarnos algo. Porque desde este espacio, al menos yo he tenido experiencias en las que me han causado estrés, que he sufrido en un momento dado situaciones de agobio por algo que está pasando externamente. Y a veces decimos que sí, a veces decimos que no, como se decía hace un rato. Pero sabemos que ese sí o ese no nos va a llevar a la tranquilidad, no a nuestro estado natural que somos. Nada más que a veces lo dejamos de ver. Y nos salimos y juzgamos, como decía hace rato también Manuel, juzgamos, pero nos damos cuenta de que estamos juzgando y aunque no queramos, siempre juzgamos, siempre estamos juzgando. Independientemente de si juzgamos para bien o para mal. Pero al darnos cuenta nos regresa nuevamente, al menos yo lo he experimentado, que ya son menos mis momentos de agobio, ya es menos mi estrés, mi angustia ante alguna situación externa que me saque de ese espacio natural. Y hace rato a mí me encantó cuando hablaba Manuel de los niños, ¿no? Los niños viven su espacio natural al 100% porque están en absoluta inocencia y juegan igual con un juguete de $1000 que con uno que cuesta $1, ¿no? Lo disfrutan igual porque viven su momento, se mojan, se secan y se pelean y no pasa nada. Pero conforme vamos creciendo, decíamos hace rato, vimos una intersección y nos fuimos dando cuenta de otras cosas por las enseñanzas o los aprendizajes que tuvimos, para bien o para mal, nos enseñó otro camino que, como decía Laura hace ratito, nos enseña el contraste. Pero afortunadamente ahorita ya no tenemos esa inocencia, pero tenemos la conciencia, que eso nos ayuda a regresar, ¿no? Y hay situaciones que a veces pueden llegar a doler, pueden llegar
angustiarnos, molestarnos, pero siento, creo o siento, por lo menos yo lo he sentido ya diferente. Porque algo que comentó Laura hace rato, hasta lo anoté por aquí, creo que una frase, no sé si es de alguien o es de ella, si es de ella y se lo voy a robar, que dice, no hay nadie más ocupado que un desocupado. Porque normalmente, y yo lo asocié con un dicho muy común que dice, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Porque a veces ocupamos nuestra mente con ruidos mentales, con ruidos que nos perjudican y que en un momento dado no vemos que nos están haciendo daño. Porque no regresamos a esa paz natural que ya tenemos. Pero lo importante en nosotros es que por lo menos ya podemos darnos cuenta. Porque de que vamos a salir y vamos a salir permanentemente, vamos a estar saliendo y vamos a estar entrando. La fortuna es que tenemos la puerta de entrada, que no nos vamos a quedar afuera. Y qué maravilla sería llegar a eso. Hay un dicho zen que voy a parafrasear, pues no recuerdo muy bien, pero decía, si estás para tener paz, si estás comiendo, come, si estás durmiendo, duerme, si estás haciendo deporte, haz deporte, pues, con toda la pasión del mundo, ¿no? Y vivir el momento, que es lo que a veces nos cuesta más, o por lo menos en mí reconozco que ha habido momentos de mucha batalla, pero esa batalla ya para mi fortuna ya la vivo diferente. No sé si tiene sentido, me salió nada más. Ya ni sé qué dije, pero... Qué bueno. Muy bueno, Tony. Me quedo un poco también con ese darte cuenta, ¿no? Porque el darte cuenta, que lo has reiterado, ¿no? Que es un indicador muy... En mi caso, el tema de que a veces no pensamos, ¿no? Tal, yo me di cuenta de que mi mente a veces va rápida, pero sola. No es controlado. Es verdad, por eso no puedo hacer cosas repetitivas, me aburren mucho, tengo que hacer cosas diferentes y tal, lo monótono me aburre, y en mi mente me lleva a eso. Muchas veces, si estoy con algo que no me engancha, estoy ahí mirando y me di cuenta que mi mente me lleva a eso, pero eso justo que tú mencionas, el darte cuenta, te para. Te para. Te quería preguntar, tu momento tu espacio personal, ¿cuál sería? Si se puede compartir. Pues yo diría que es en un momento darme cuenta y regresar a mi paz interna. Okay. A notar de que es imposible que alguien me pueda hacer daño. Que yo lo puedo percibir como un daño, pero realmente es imposible que alguien pueda penetrar en mí con una espada. Genial. Y así lo noto, ¿no? Qué bueno. Pues enhorabuena, porque la verdad que el estar ahí, yo creo que dice mucho. Que sea ese el darte cuenta de ese espacio. Bueno. Y yo creo que es maravilloso. Yo, como te decía, hay momentos y reconozco momentos y puedes hasta enojarte y tener algún altercado con alguien, pero ya te das cuenta. Fíjate que a mí me sucedió, no sé si tengo tiempo, te puedo platicar una experiencia. Sí, dale, dale. Mira, fíjate que a mí me sucedió en un convivio familiar. De pronto sentí que me tomé unas copitas de más y cometí cierta imprudencia. Sí, imprudencia, no fui grosero, pero sí noté que fui imprudente en una situación.
al día siguiente yo sentía la famosa cruda moral, ¿no? Pero de pronto vino a mí algo, porque alguien me juzgó, alguien me dijo, ¿te diste cuenta de lo que hiciste? Pero de pronto vino en mí algo, y me puse a reflexionar y pensar, pues no pasa nada, pues estaba yo, los que estaban conmigo eran seres humanos igual que yo. Y si me juzgan es que no se han dado cuenta que también tienen experiencias igual o peores que las que yo pude haber hecho una conducta similar. Entonces, y entonces me acordé mucho de ese precepto bíblico que dice que arroje la primera piedra a quien esté libre de pecado. Y eso me relajó. Dije, pues no pasa nada, está bien. Afortunadamente no lastimé a nadie, no dañé a nadie, no insulté a nadie y no tenía por qué sentirme mal porque estaba yo entre seres humanos. No estaba yo con seres extraterrestres que eran totalmente diferentes a mí, todos eran similares a mí. Y todos en algún momento hemos cometido errores. Y cometemos errores. El darme cuenta, el darme cuenta me relajó y me tranquilizó y dije, pues no hay problema, no pasa nada. Hice algo que quizá mal visto para otras personas, pero no pasó nada, no herí a nadie, no lastimé a nadie, no insulté a nadie. Simplemente sentí que mi conducta no debió haber sido la que hice porque no estoy acostumbrado a ello. Pero pues hay cosas que uno hace que a veces no nos gusta. Pero estamos en este juego de la vida. Estamos aquí y así como esa situación puede ser una situación mucho peor, en el que tengas algo de qué avergonzarte o que pagar incluso ante otras situaciones, ¿no? O sea, hay quienes cometen actos atroces, ¿no? Y aún así pueden llegar a su estado de paz, ¿no? Como el del libro El hombre, ¿cómo es? En busca de sentido, se me va la onda, de Franklin, se me fue el nombre del libro, estuvo en cárcel. ¿Perdón? El hombre en busca de sentido. Exactamente, él aún estando encarcelado, él se sintió libre, porque finalmente las cárceles nos las creamos nosotros. Las sombras o los fantasmas son nuestros. Y yo me creé ese fantasma al día siguiente. Y estuve como medio día y digo, qué barbaridad, qué terrible. Digo, porque no estoy acostumbrado yo a esos temas. Para mí fue algo grandioso. Y en realidad no fue tan relevante, pero para mí era algo que me angustiaba y fue maravilloso cuando me di cuenta de que estaba yo en el mundo, que estaba yo conviviendo con personas igual que yo. Fue maravilloso. Y que quizá haya alguien que no lo entienda, pues ya es su tema. Pero yo ya estoy, ya puedo notar que puedo regresar a mi paz, a mi espacio personal. Pero fue maravilloso, por eso yo insisto, yo digo de que todos podemos en un momento dado encontrarlo. Yo he notado, como en ese evento, y muchos otros, en situaciones de conflictos personales, puedes notar que a veces puedes reaccionar con un sí o con un no, como decía Cecilia, o no sé qué más decía, pero no pasa nada. No, pero a ver, es entender la naturaleza humana lo que tú estás describiendo. Al final hay un libre albedrío y somos seres humanos y si no seríamos seres espirituales exclusivamente en energía y tal, no, somos seres humanos, ¿no? Entonces hay un libre albedrío. Hay gente que comete, como dices, actos, bueno, es tal el malentendido que nunca salen de él.
lo bueno, bueno, no sé si lo bueno o no, pero desde luego que este entendimiento sí que te da otro caminar diferente por la vida. Eso es una realidad. Te da otro caminar. Y eso no quita para que vivamos experiencias. Yo esta mañana pues he tenido ahí un momento de cabreo con mi hijo, porque teníamos una situación de que teníamos que entregar un tema porque es para un spot publicitario que nos han cambiado la hora y lo teníamos que hacer en 40 minutos. Pues es un tema familiar que teníamos que grabar un vídeo. Bueno, pues él no colaboraba, no se vestía, no tal. 40 minutos, tenemos 40 minutos, Mari. Y el Marco a la contra, que no lo hacía. Pues te cabreas, pero bueno, son oportunidades que tenemos en nuestro día a día también. Eso, de vivirlas, pero también yo, por ejemplo, no me he anclado a eso, ya tenía ese momento, pues fuera. A los 20 minutos yo ya he pasado página de ese tema, estaba en otra. Y eso es lo bueno también que tenemos como seres humanos, ¿no? De entrar en presencia de nuevo y como estábamos diciendo hoy aquí, ¿no? En ese espacio que tenemos. Ahora estoy con todos vosotros y estoy en total tranquilidad, armonía y me encuentro muy bien ahora mismo, en este momento. Entonces, es una realidad que siempre está ahí. Y ahora iré de aquí, iré a estar con mi hijo, dedicarle tiempo. Y ya si me anclo, porque la mente igual me recuerda lo de esta mañana, el cabreo, pues actuaré de una manera o no. Bueno, es el juego del ser humano. Ya está, sin más. Maravilloso, gracias, Manuel. Nada, gracias a ti, Tony. Isabel creo que había levantado la mano y la ha bajado. No sé si quería compartir algo o no. No, bueno. A ver, pues... Rapidísimo. Sí, perdón. Sí, ya, Fue muy rápido. ya. Oigan, es que les quiero platicar a todos los demás, que no es Manuel, que estoy llevando un proceso con Manuel. Manuel es mi coach de un espacio físico, o sea, de hacer ejercicio, no sé qué, porque yo tengo una súper resistencia a ese tema. Pero esperen, o sea, no les voy a platicar de eso lo puedo hacer otro día. Lo que les quiero platicar es que para empezar, me dio Manuel un cuestionario. Y en el cuestionario tenía un espacio de cómo ocupas tu tiempo. Y entonces tenías que poner así, o sea, viene como súper así. Tienes 24 horas, ¿qué haces con ellas? Y entonces era así de, o sea, ¿cuánto duermes? ¿Cuánto te tardas en desayunar? ¿Cuánto en trabajar? ¿Cuánto en comer? ¿Cuánto en volver a trabajar? ¿Cuánto en cenar? Y así, y ocio. Y entonces yo hice y me salían 6 horas libres. Y yo así, no, esto está súper mal, no puede ser que yo tenga 6 horas libres. Y entonces lo volví a hacer y lo volví a hacer. O sea, repetí el cuestionario 3 veces, súper revisando así de, es que tiene que haber un error. ¿Cómo puede ser que tenga tanto tiempo libre? Y pues sí, efectivamente lo repetía y llegué a 5.5, o sea, 5 horas y media. O sea, mi observación y mi variación fue de media hora menos. Entonces, la verdad para mí sí fue una revelación, decir, o sea, wow, es en serio que tengo 5 horas y media para mí, para hacer lo que quiero. Entonces no puedo poner un pretexto de que no me da tiempo de hacer ejercicio, que pueden ser 40 minutos, o no me da tiempo para, obviamente, pues seguro lo ocupo en o sea, en alargarme en una comida con amigos, o a lo mejor transportarme recogiendo a las niñas. Pero, o sea, imagínense que cada 24 horas tuviéramos realmente, o sea, 5 horas o 4 horas para nosotros, para ser súper conscientes de que eso no lo podemos regalar a nosotros, es un buen de tiempo. O sea, entonces, bueno, a mí eso me voló la cabeza. Gracias, Manuel. Gracias a ti, Isa. No sé si entonces, ¿cuál es tu espacio personal ahora mismo? Un montón. O sea, un montón. Sí, claro, o sea, cuando ya estás como en o sea, cuando te ubicas que pues toda tu historia es tuya, ¿no? Todo el tiempo estás contigo. Entonces, ¿cómo vas a desperdiciar? Pues no estar contigo y estar como en la distracción. Entonces, bueno, claro, estás atendiendo gente, pero estás como en una conciencia de estás sirviéndole a alguien en ese momento, en otra conciencia de que estás durmiendo para descansar y amanecer vital. O sea, creo que sí, como lo mencionaron, sí es
sí es como la conciencia del consentimiento, de consentirte. Y pues cada vez se vuelve como más fácil, ¿no? O sea, lo que decía Ceci también, ¿no? O sea, puede ser, pero al mismo tiempo, a ver, eso de, pues digo esto que no y digo que sí, como dijo Ver otras cosas. O sea, la conciencia, o sea, estar en la conciencia de qué es lo que quiero. Porque generalmente no nada más queremos, sino también podemos. El tema es como la revisión de por qué estoy condicionándome el poder hacerlo o qué me está generando esta restricción o este rechazo a, que es parte de nuestra historia. O sea, si nos diera amnesia hoy, pues dejaríamos de rechazar un montón de cosas, ¿no? Entonces, o sea, como esa revisión de, ¿qué voy a hacer conmigo? Así, literal. ¿Y ahora qué voy a hacer conmigo? No puede salir más que cosas lindas, ¿no? Así. Ok, muy bien. Muchas gracias, Isa. O sea, ¿qué voy a hacer conmigo? Vale. Apuntas también a ese lugar. Mira, yo lo siguiente que os quería proponer, lo que pasa que yo creo que ya hemos ido hasta dentro, era hacernos la misma pregunta y de hecho me viene muy bien que haya hablado Isabel, porque no sé si los que habéis estado aquí habéis podido estar en una meditación que ella compartió de Natasha Waldorf, ¿puede ser? ¿Se llama? Sí, creo que es Natasha, no me acuerdo del apellido. Y yo tuve la suerte que me la hizo a mí el domingo. Entonces... Schaldorf, vale. Os quería proponer que nos hiciéramos la misma pregunta de cuál es mi espacio personal, pero dejando atrás nuestras creencias, nuestros recuerdos, lo que somos o lo que creemos que somos. Si quitamos eso, imaginaros, nos paramos un poquito, quitamos eso, nos desactivan la memoria, quitamos creencias, quitamos quiénes somos, lo que creemos que somos. ¿Cuál sería nuestro espacio personal? Incluso si desapareciera la silla donde estamos, el lugar donde estáis, ¿cuál sería nuestro espacio personal? Todo. Y siempre. ¿Cuál? Todo y siempre. Finito y sería siempre. Constante. Okay. Ok. Es verdad que hemos ido ahí de forma muy directa. Ay, perdón, Karen ha levantado la mano. Adelante, Karen. No, si quieres terminar tu idea, espero. Está bien. No, dale. Sí, lo que iba a compartir era que de forma natural hemos llegado ahí, a ese lugar, desde el principio. O sea, porque, como os decía, yo cuando os he compartido un poco que a mí no me ha costado nunca hacer cosas, pero incluso en esta sesión me he dado cuenta de lo que estamos hablando, que una cosa es hablar de ciertas cosas y otra es del espacio verdadero personal, que es otro. Es otro. Y ahí hemos estado viendo que ese siempre está ahí. Que siempre está ahí, ¿no? Era un poco eso. Perdona, Karen. No, está bien. A mí me pasó, ahorita que dices quitando creencias y quitando todo esto, lo que creemos que somos, me pasó hace, no sé, como 9 años, 8 años, que hice un viaje, mi esposo estaba ya mal, ¿no? Ya estaba en coma, entonces fui a este viaje, él estando así, entonces, pero salí para encontrarme, básicamente. Y encontré ese espacio del que hablan. Fue muy difícil, o sea, fue sentarme, me acuerdo que llegué al hotel sola, porque estuve sola 5 días en este lugar, y
Y me acuerdo que llegué ya con la maleta y el trajín del viaje y tal, y me siento en la cama y digo, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué sigue? ¿Qué quiero hacer? Y me acuerdo que me costó un buen rato decir qué realmente, los 3 realmente, ¿no? ¿Qué realmente quiero hacer ahorita? O sea, en tiempo real. Y empecé a investigar y a sentirme, o sea, fue por medio de sensaciones y de sentirme de vuelta después de ser madre, esposa, hija, ¿no? Como que fue regresar a mí de una manera muy consciente y dije, no, pues a ver, ¿qué te gusta? Pues me gusta el teatro, me gusta esto, quiero dormir, vengo cansada del vuelo, ta. Y fue un ejercicio increíble regresar a mí. Y lo que sucedió en este proceso fue sentirme, estar en conciencia de esa sensación, estar en presencia absoluta, sintiendo en ese momento. Entonces, a lo que voy es, para aquí, pues lo que se me ocurre o lo que viví en ese momento y que de ahí no lo he dejado, es estar en presencia de mis sensaciones y en conciencia de ello. Y entonces, ahora que lo estoy escuchando a todos, me doy cuenta gratamente que todo mi día está basado en qué quiero hacer. Aunque tenga que hacer cosas o deba de recoger hijos, hacer comida, viene de un lugar muy de dentro de mí. Y entonces ahí, como no hay juicios, pues no hay creencias, no hay nada, pero creo que es este ejercicio de irte a un lugar o de, no sé, de estar en tu casa sentado, lo que sea, y poder darte ese momentito, nada más de estar en presencia en ese tiempo real, es mucho más fácil de lo que pensamos, ¿no? No necesitamos tener tal vez, como decía Isabel, tengo 6 horas del día o 5 horas y media, o creo que es mucho más simple de lo que creemos. Eso quería compartir. Y me dio mucha libertad y me llevó a otro lugar y me colocó en otro lugar. Y desde ahí construí y me reconstruí y con todo y duelo y con todo y todo lo que estaba pasando alrededor. Y fui nada más siendo guiada por las señales y por mi sabiduría de mí misma. Eso quería compartir. Muchas gracias, Karen. A ver, ir ahí, y esto fue un insight que yo tuve en la meditación esta que os he comentado que hice con Isabel. Yo tuve un insight que va en esto, en la línea que tú estás comentando, y es que todo, fíjate, ahora me vienen mogollón de ejercicios y cosas que hemos hecho aquí en 3PSP, recuerdo el de verdaderamente. En cierta manera que estamos apuntando de decir, oye, y si te quitas creencias, recuerdos, yo lo veo que es lo mismo, y es esto que tú has compartido y el insight que tuve yo el otro día con la meditación que me hizo Isabel, que es en cierta manera no me sale mucho la palabra, no sé si es desapego, desvincularnos un poco de nosotros mismos incluso. Creo que es dejar de controlar. Es como No sé, desapego, ajá, sí lo entiendo. a nosotros mismos, ¿sabes? A nuestro, lo que creemos que somos, a esa parte, desapegarnos un poco de eso. En ese momento es cuando entramos en ese continuum, ¿no? En ese fluir, bueno, se llama de muchas maneras, ¿no? En este espacio personal al que hoy estamos yendo, ¿no? Sí, y de hecho el hecho, por ejemplo, en esa experiencia,
el hecho de tomar, por ejemplo, en este caso el avión, y dejar las cosas así como estaban, para mí también fue muy difícil darme ese espacio y tomar la decisión de irme, a pesar de que las cosas estaban ahí. Entonces, claro que me venían en pensamientos de egoísmo, estoy siendo muy egoísta, pero cuando llego allá y me topo conmigo, desnuda, ¿no? De todo, de creencias, de deberes, seres y de cosas inquietantes, dije, esto no es egoísmo, esto es amor propio, o sea, esto es no sobrevivencia, esto es vivir, sería vivir, o sea, encontré el significado de vivir y no sobrevivir, no importando las circunstancias que estaban sucediendo alrededor de mí, que eran reales, o sea, era mi realidad en ese momento, pero también mi realidad era lo que yo en eso decidí hacer con eso. Digo, y a ratos, claro que me salgo de ahí, y a ratos la conciencia duerme, ¿no? Pero el sistema automáticamente te regresa. Es impresionante cómo te vuelve a regresar a ti, aunque no estés consciente a veces, tan consciente, ¿no? Qué bueno. Mira, yo tenía aquí una, no sé si lo veis, esta imagen. ¿La veis? Sí, Manuel, sí la vemos. Pues esto sería un poco ese ejercicio de observarnos y escucharnos a nosotros mismos y tener esto que estamos apuntando un poco de desapego, ¿no? De estar en constante escucha interna y tener ese proceso de desapego un poco de nuestras creencias, de lo que somos, de lo que pensamos que somos, de la mente que está ahí, ¿no? Nos lleva a ese lugar. A ese lugar. Y nos lleva también, porque vosotros, ¿quién pensáis, o sea, para vosotros, quién es la persona más importante en vuestra vida? ¿Quién sería? Yo siempre les digo que el único común denominador de nuestra vida somos nosotros. Empezamos con nuestros papás, nuestros hermanos, compañeros del colegio, universidad, novios, esposo, hijos, y al final los únicos que estamos con nosotros desde que nacemos hasta que nos muramos somos nosotros. Con lo cual, no hemos hablado de un poco de confianza, ¿no? Pero estamos hablando de de espacio personal, ¿no? Sí que es necesario, si queremos tener esa confianza, pues tener un poco esta atención en ti, ¿no? Que era lo que habríamos, ¿no? Poner atención en ti. O más que poner atención en ti, como hemos visto, que ahí entraríamos yo creo que esto va a dar para otro webinar, el egoísmo, que no lo hemos tocado, pero sí que lo ha mencionado un poco Karen, ¿no? Porque cuando hablas de eres egoísta parece como un término... Bueno, es que, claro, las palabras pueden tener muchos significados también según el contexto, la acción, ¿no? Porque es verdad, mira, yo he mirado en la Academia de la Lengua, a ver, lo tenía por aquí, inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. Vale, esto es la traducción de la Real Academia de la Lengua. Pues fijaros que yo diría que la primera parte, ese poner atención en ti, pues yo no la veo mal, lo que estamos viendo hoy. Yo creo que estamos transitando, o por lo menos yo, por ese lugar más profundo de espacio personal, ¿no? Entonces,
El egoísmo mal visto, como se mal ve, ¿no? Sí que puede ser ese de no, como dice aquí, sin cuidarse del de los demás, ¿vale? Ahí sí, ¿no? Ese sí sería un egoísmo negativo, ¿no? O obligar a los demás a que se adapten a ti, eso, ¿no? Porque tenemos que respetar a los demás, o sea, en este espacio personal y este camino tiene que ser respetuoso. De hecho, no es que tenga que ser, es que va a ser respetuoso si es este del que estamos hablando, que es el profundo, nuestro espacio como ser humano, en esa unión, ese todo que estamos viendo. Es que ahí no cabe otra cosa. Pero efectivamente sí que hay otras situaciones que, bueno, pues si podemos... Y esto también pasa, no sé si os ha pasado a vosotros, de cuando, incluso espiritualmente, ¿no? Cuando tú te sientes tan bien con algo, pretendes que todos ya estén ahí, ¿no? Ya quieres que esté y no. Entonces, ahí cada uno lleva su ritmo, lleva su tempo, lleva, bueno. Pero en sí, a lo que quiero apuntar, que ese mirarte a ti, ¿no? Ese ponerte atención, eso es bueno. Esos espacios, como hemos visto al principio, no abandonar, no abandonarte, no abandonarte. Yo creo que es el camino de evitar muchas cosas y como mencionaba al principio, con los casos que os he contado, yo creo que sí es el camino y sobre todo el dentro-afuera que estamos apuntando, ¿no? Estamos dejando meridianamente claro que el camino va de dentro a fuera. Entonces nos perdemos a veces, ¿no? en buscar afuera, pero en el momento que vamos adentro, las cosas se van poniendo en orden. Sí, habéis levantado la mano, creo que Laura, ¿no? Pero Karen primero. Ok. Ay, gracias, rapidísimo. Viendo la etimología de la palabra egoísmo, o sea, el ego es yo y el ismo indica la actitud de quien solo manifiesta, que manifiesta interés por lo propio. O sea, habla del interés por algo propio y entonces si ves hacia dentro de eso, hacia dentro de ti, puedes permear en los demás mucho más fácil. Es el típico ejemplo del avión, ¿no? Que primero te pones la máscara tú para ponerle la máscara a tu hijo o a una persona menos habilitada o con más necesidad, ¿no? Y eso no es egoísmo, ¿sabes? O sea, es como la carga emocional que le ponemos a la palabra como tal y a la definición y los conceptos malentendidos que tenemos. Suena fuerte ser egoísta, ¿no? Pero en realidad, si realmente exploramos la palabra como tal, es interés por algo propio. Eso. Sí. Ya lo que yo digo es muy parecido, visto desde otro lugar, pero muy parecido, y es que al encargarme de mí, libero a los otros de la responsabilidad que yo les estoy otorgando cuando creo que me estoy sintiendo mal por lo que ellos están haciendo. Entonces yo me enojé porque tú hiciste o dijiste o si yo me encargo de mí y me doy cuenta que solo se trata de mí, libero al otro de la responsabilidad que yo le estoy otorgando. Y así en todo. O sea que al final es de lo único que nos tenemos que encargar, de nosotros. Se te va a ver, Laura. Palabra cierre, ya que no tenemos más manitos levantadas. Vale, a ver, se te ha cortado un pelín, ¿eh? Lo último. Bueno, quería compartiros para terminar un cuento muy breve, dura un minuto, relativo a esto del egoísmo. A ver.
A ver, para cerrar un poco este vídeo que hemos visto, ¿no? Hay una persona que tiene un gesto hacia el otro. Probablemente, o bueno, yo lo puedo interpretar así, esta persona haya entrado en ese espacio personal y tiene un gesto hacia el otro que provoca un cambio en los demás, ¿no? Para mí es un ejemplo un poco de lo que estamos, ¿no? De la consciencia y la luz y de ir adentro para que los demás se muevan de otra manera y el mundo se mueva de otra manera. Bueno, para mí ha sido, la verdad, muy, muy revelador la sesión que hemos tenido hoy y creo que hemos llegado a un lugar del espacio personal, diría que bastante profundo, ¿no? Hemos hablado de naturalidad, del dentro afuera, de esa reivindicación de mí mismo, del compromiso conmigo, del darte cuenta, ¿no? De que siempre estamos en ese espacio. Desde luego es un lugar que conceptualmente es diferente al que podemos a veces pensar que es tu espacio personal, que puede ser, mira, tomo mi tiempo para meditar o tal. Yo creo que hoy hemos ido a otro sitio, ¿no? Que siempre está ahí, más profundo. Entonces yo la verdad que me ha enriquecido mucho. Así que muchísimas gracias a todos por este rato. Que bueno, que a mí, como os decía, mi espacio personal un poco es estar en esa tranquilidad y de luego que me voy lleno. Gracias, Manuel. Nosotros también un compartir muy hermoso y nos llevó hacia un lugar muy hermoso. Los invitamos a todos a acompañarnos dentro de 8 días en este mismo espacio de la comunidad global y en 15 nuevamente a la comunidad de 3 principios en español. Siempre los miércoles a las 10 de la mañana, hora de Centro de México. Un abrazo a todos y mil gracias. Beso. Besos. Gracias.